En la exploración de saberes previos, queremos que respondan a esta interrogante. ¿Qué es la cultura? La cultura es el conjunto de actividades de un pueblo que incluyen las manifestaciones artísticas, económicas, religiosas, tradicionales, costumbres y lenguaje. Continuando con el tema de la cultura, pues vamos a definir la cultura. La cultura es el conjunto de actividades de un pueblo que incluyen las manifestaciones artísticas, económicas, religiosas, tradicionales, costumbres y lenguaje. También la cultura tiene características que son: la cultura es compartida porque la comparten todos los miembros de la sociedad. La cultura es transmitida porque se transmite de generación en generación. La cultura es universal porque en toda sociedad existe cultura. No hay sociedad sin cultura. La cultura es diversa porque hay diversidad de pueblos, hay diversidad de cultura. La cultura de Honduras. Honduras es el conjunto de expresiones de un pueblo y están representadas la mayor parte de un país. Honduras es un país multiétnico, por consiguiente es un país multicultural. Como observamos en las imágenes que tenemos, la variedad de los grupos que existen en nuestro país. Tenemos los blancos, que son el 20% de la población, los negros o garífonas el 10%, los indígenas el 6% y la mayoría lo tiene la raza mestiza con el 64%. Dentro de la cultura tenemos los elementos culturales y uno de los elementos culturales es el folclore. Dentro del folclore podemos encontrar diversos elementos y uno de ellos es la danza folclórica. Entre ellas están la campesina, la tusa, el cascareño, el palito verde, los lirios, el guapango chorotega, entre otras. Como observamos en las imágenes, tenemos los diferentes trajes típicos de nuestro país. Con los elementos de la cultura, la música. La música en Honduras ha florecido desde el periodo prehispánico. Algunos de los instrumentos autóctonos son los siguientes: los aerófonos, la rana de barro, zampollas, cuenas, charrangos, tambores. Luego, después de la colonización, se crearon nuevos instrumentos musicales como el caracol, las flautas, algunos instrumentos de percusión y la marimba. Dentro de la música criolla o folclórica tenemos la siguiente: el candú, el pitero, el torito pinto, flores de mimé, el bananero. Y como observamos en las imágenes, tenemos los instrumentos autóctonos de Honduras. Otro elemento de la cultura es la gastronomía. Honduras cuenta con una variedad de platillos tradicionales. La baleada es uno de los platos más representativos de la gastronomía hondureña. Tenemos también la carne asada con chismol, pollo en arroz de maíz, pescado frito con encurtido de cebolla y el plato típico garífuna, que es pescado frito en aceite de coco. La sopa de olla, elotes cocidos, tamalitos de elote, nacatemales, etc. Como observamos en las imágenes, hay una variedad de platillos favoritos que tiene nuestro país. Actividades que realizamos para mantener viva nuestra cultura. En nuestro país se desarrollan una variedad de actividades por la variedad cultural. La cultura popular en Honduras, como en la mayoría de los países, consiste en creaciones artísticas donde concurren grandes audiencias. Tales exposiciones artísticos culturales se llevan a cabo durante determinados días del año a través de celebraciones muy creativas. A través de todo el año se celebran en Honduras diversas ferias patronales y tradicionales, entre las que se destacan la Feria Isidra de la Ceiba, la Feria Juniana de San Pedro Sula, la Feria del Sur en San Lorenzo, departamento de Valle. También tenemos la Semana Santa en la parte de la religiosidad, tenemos la fiesta de Navidad y Año Nuevo, los rezos de los difuntos, las fechas cívicas y festivales. Todo esto es parte de las celebraciones que celebramos como hondureños para fomentar nuestra cultura. Llegamos entonces, jóvenes, a las acciones de reforzamiento. Espero hayan aprendido algo. Entonces aquí vamos a reforzar algunos conceptos de los temas.
La cultura es el conjunto de actividades de un pueblo que incluyen las manifestaciones artísticas, económicas, religiosas, tradicionales, costumbres y lenguaje que todo pueblo tiene en su país. La cultura también tiene sus características, como ya decíamos anteriormente, la cultura es compartida porque se comparte por los miembros de la sociedad. La cultura es transmitida porque las transmitimos de generación en generación, de padres a hijos, de hijos a nietos. La cultura es universal, decíamos, ¿verdad? Porque en todo tiene que existir la cultura en toda sociedad. No existe sociedad sin cultura. Y también la cultura es diversa porque hay diversidad de pueblos, hay diversidad de cultura. Son actividades culturales de los hondureños, las celebraciones de las fechas cívicas y festivales, las ferias